Radio Red de RCN. Grandes audiencias. En la hora de la verdad, al oído. Al oído, William. Vamos a ser eficientes porque hay mucho que contar y muy poco tiempo disponible. Adelante, William. Sí, señor. El Centro Democrático no es democrático, ni es constitucional, sino caudillista. Lo dice el magistrado Armando Noboa. El asunto tiene que ver con la inscripción de la señora Nubia Estela Martínez Rueda como nueva directora y representante legal del Centro Democrático. El magistrado aceptó la inscripción, pero hizo una serie de consideraciones sobre la falta de democracia en ese partido, que considera simplemente una agrupación de corte caudillista. Eso lo dice un magistrado del Consejo Electoral. ¿Qué es eso? No puede... Y yo le digo que con qué derecho. Que con qué derecho. Lo que le estaban preguntando es si la doctora Nubia Estela Martínez puede o no puede ser directora del partido. Y esas consideraciones que hace el magistrado Noboa, ¿de dónde las saca? Él es del polo democrático y no está obrando como magistrado, sino que está obrando como político al servicio de la extrema izquierda colombiana. El señor Noboa es un prevaricador. Es que esto lo fundó la famosa magistrada del Consejo de Estado, que a propósito de un auto admisorio de la demanda se vino con 103 páginas en contra del plebiscito del 2 de octubre. Eso ya los jueces están metidos en esa onda. Entonces, no administran justicia, sino que simplemente se echan discursos en providencias judiciales que no tienen ninguna relación con lo que proveen. El Centro Democrático es más democrático que cualquier otro partido de Colombia, con todas sus imperfecciones, con todas sus limitaciones, en las que desde luego habrá que trabajar arduamente para superarlas, pero es el más democrático de los partidos colombianos, de manera que este señor Noboa, William, es un prevaricador, no tiene ningún derecho, a propósito del registro de una persona como directora, de venirse lance en Rister contra un partido que no le gusta, no faltaba más. Sí, señor. Lo del Partido Liberal, ¿qué dicen los precandidatos del partido? Los precandidatos del Partido Liberal han alzado su voz de protesta frente a los rumores que indican que Germán Vargas Lleras ha estado buscando una alianza política para que su vicepresidente a la República sea Simón Gaviria, actual director de planeación. Voces como la de Juan Manuel Galán criticó ese hecho. Juan Manuel dijo que el Partido Liberal es de tradición y debe tener su propio candidato presidencial y no conformarse con cualquier cosa que les vayan a dar. En el mismo sentido también habló Luis Fernando Velasco, quien, entre otras cosas, les cuento al oído, está esperando tener luz verde para hacerse también como precandidato del Partido Liberal a la presidencia de la República. Va a ser hasta Cristo. Y por otra parte, los otros congresistas que no revelaron nombres a la prensa simplemente dijeron que esa era la peor alianza que podía haber. El Partido Liberal no está para quedarse con una simple vicepresidencia de la República. En Guatemala están preocupadísimos porque Iván Velázquez es el carcelero allá. Iván Velázquez, conocido de Autos en Colombia, está actuando, ¿y de qué manera en Guatemala? Pues lo que van a ver aquí en Colombia, obviamente, o lo que están haciendo aquí. A mí no me sorprendería que él viniera a integrar la JEP, William, la Justicia Especial para la Paz de Mar. Iván Velázquez y la exfiscal Ángela Buitrago, ¿es de Mar? Sí, señor. Sí, señor. Pues ya el doctor Fernando nos ponía de presente esta mañana que en la JEP estará un señor de apellido García Sayán, se llama Diego García Sayán, es peruano, pasó por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde fue su presidente, y es un hombre de tendencia marcada izquierda. Entonces, un juez muy a favor de las FARC. Por eso, y seguramente traen a Velázquez y seguramente a Ángela María Buitrago, porque van a meter a la cárcel a todos los empresarios colombianos, a todos los ganaderos, a todos los agricultores que valen la pena. Y hay un capítulo entero que lo dice en el acuerdo final entre las FARC y el gobierno. Lo dicen y la gente no lo cree. Y como no ha leído el acuerdo, pues entonces no creen. Y por eso el pueblo colombiano, que sí tiene una intuición muy seria y muy profunda sobre las cosas, rechazó ese acuerdo maldito. Y el presidente, que es un tramposo, lo metió por la puerta de atrás, refrendado por el gobierno enmermelado que tiene.
Muy bien. Señor. Demar, ¿y qué están diciendo los alcaldes colombianos sobre el narcotráfico? Pues, doctor Fernando, ayer un comunicado de prensa dio a conocer la Asociación de Alcaldes de las Ciudades Capitales, donde expresan ellos con grave preocupación el aumento en el consumo de sustancias psicoactivas, del microtráfico en todas sus ciudades, y donde ellos han evidenciado que los niños desde los 8 años están empezando a consumir cocaína, marihuana, bazuco y demás sustancias. Ellos le piden en una carta al gobierno nacional que tome medidas urgentes y contundentes para controlar la oferta de sustancias ilegales en sus ciudades, porque esto se ha visto, esto del consumo ha reflejado el aumento de la criminalidad y de la inseguridad, como es apenas natural. Lo que está pasando en Bogotá es la muestra de eso. Claro. Como En Bogotá dicen, y en todos los claro, pueblos de Colombia. Todo el Es que país, ayer- pero es que- si lo dicen los ayer estudios. El gobernador de Antioquia nos decía que los 120 alcaldes de municipios antioqueños le dijeron que su principal problema eran las ollas del microtráfico. ¿Y por qué el gobierno ha sido incapaz e incompetente? Pues porque está dedicado a estimular el negocio, porque es el negocio de las FARC, que son sus socios. Santos y las FARC son socios en este tema de la paz, y entonces Santos le garantiza a las FARC que se tomen el negocito del narcotráfico no solo en el mundo sino también en Colombia, y arruinaron la juventud colombiana. Este es el problema de salud público más grave que hay. Pero entonces el ministro de Salud está en la etapa de negación. No hay problema, no está creciendo el consumo de Vamos a narcóticos en Pero- Colombia. pero a mí me parece- Pero ¿cómo va a negar? Pero ¿cómo va a negar los estudios? Si estamos hablando, por ejemplo, del estudio, el documento Reporte de Drogas de Colombia 2016, donde ahí se dice que hay un aumento enorme en las drogas, tanto en la prevalencia de uso alguna vez en la vida del 8 al 12.2%, como en el uso durante el último año. Y hablan incluso de cifras de cuánto mueve el narcomenudeo. Se habla de 6 billones anuales en Colombia. Entonces, ¿qué está negando el Pero para ministro? Son sus propios estudios. Y A mí lo que- para empeorar las cosas, Santiago, el gobierno sale con la gran tesis de convertir al narcotráfico en delito conexo con el político, y por eso desde ahí ya la cosa va muy mal. Pero el Porque fiscal- ¿quién va a pagar por ser narcotraficante? pero el Nadie. fiscal dice que estamos en medio de un mar de Un coca. mar de coca. Es que Lo es dijo en verdad. Cartagena, para que hablemos Pero, claro. William, me El preocupa fiscal le salió respondón. ¡Claro! No sabían con quién se metían. Exactamente. Ese hombre es un hombre de carácter, y es un hombre estructurado, y es un hombre serio, y es un muy buen abogado, un muy buen jurista. Yo me enorgullezco de haber tenido un alumno así como él. Sí. Me parece excelente, y las cosas que le está diciendo el fiscal al país, Exactamente. ¿las oirá el país? Pues Ay, que las oiga, porque Oiga. todavía es tiempo. ¿Por qué? William, Señor. William, Señor. ¿dónde están los niños? ¿Dónde están los niños? Los niños de las FARC. ¿Dónde están? Hoy termina la agrupación de estos bandidos, y según John Marulanda, coronel especialista en estos temas, se van a concentrar 2.000 bandidos. ¿Y los niños dónde están? Vea, doctor Londoño, nos escribe un oyente por Twitter. Santiago Restrepo dice, se concentrarán solo 3.000 narcoterroristas porque el resto son niños y no los pueden mostrar. ¿Qué opina de esa afirmación? ¿Será que Pues tiene algo que bendito. ver, William? Por Dios bendito, doctor. ¿Y cómo le parece el cuento de marihuanita sí, multas no? Sí a la Bueno, dosis personal. esto sí es de replay, solamente puede pasar en Colombia, doctor Fernando. Ayer, por lo menos 200 marihuaneros, porque así se les llama a ellos, estaban reunidos muy cerca del observatorio aquí en Bogotá, cerca de la Plaza de Toros, de hecho, Cannabiconsumidores, donde estaban fumando marihuana y protestando por las medidas que trae el nuevo Código de Policía, que me permito leer, artículo 140, numeral sexto, donde se prohíbe en espacio público Entonces, fumar ¿qué hizo o la consumir policía? sustancias psicoactivas. Pero a mí lo que me parece más grave a mí es Por el eso, presidente Santos anuncia ayer el Código de Convivencia, ¿no? Y hay una multa por consumir sustancias alucinógenas 194.000 pesos. en espacio público, y lo primero que hacen son 200 personas se paran a fumar marihuana enfrente de la policía y no les pasó nada o les pasó algo de mal. No, simplemente la policía llegó, los requirió, y uno de ellos, de los policías, intentó hacer cumplir la ley como tiene que ser. Les digo, qué pena, señores, ustedes serán multados por 194.000 pesos porque esta conducta es una contravención, aparece en el Código de Policía, y se los mostraron. Entonces los dijeron, no, qué pena, nosotros no vamos a pagar nada, nosotros somos gente pacífica.
y listo, así terminó. ¿Cómo fue, No pasó nada. ¿Cómo fue el oso de De Santos? paz, son gente de paz. ¿Cómo fue el oso de Santos? Ah, pues el presidente Santos sale a decirlo ayer, ¿no? Que va a extender las medidas, o más bien las sanciones pedagógicas durante 6 meses. Y los alcaldes que eligen, pero señor presidente, los encargados de eso somos nosotros. La primera autoridad del Por municipio. eso sale Alex Char, alcalde de Barranquilla, a decir, a mí me da mucha pena, pero en Barranquilla se aplican las sanciones desde hoy mismo con el Código de Convivencia. Y punto. Doctor Londoño, ¿será que el presidente Santos no sabe cómo funciona el Estado colombiano ni sabe cuáles son las competencias no de los tiene ni idea. alcaldes? Y el presidente Santos está metido entre un círculo de fuego. Voy a ampliar mi nota editorial porque se quedó corta en muchos aspectos. Por ejemplo, la crisis de la salud, el problema moral y el problema económico, el problema real de la salud en Colombia es un drama. Y William, haga una encuesta, diga dónde están los hospitales nuevos, los construidos en la época de Santos, a ver dónde están. Van a estar en los campamentos, Sí. donde único hay salud. En las zonas de tolerancia. Sí, señor. No Entonces- creo, eso pretenden. Bueno, entonces, a partir de ahí, no tenemos salud, no tenemos educación, ahí están los educadores inconformes, la infraestructura está en lo que sabemos, en que está y en lo que dijimos. La carretera Buenaventura es un desastre, el túnel de la línea es un desastre, la ruta del Sol está parada, la ruta del río Magdalena está parada, Ocaña Gamarra está parada, Villeta Guaduas no existe. ¿Dónde está la infraestructura colombiana? A la que le hizo tanta propaganda el vicepresidente, y tanto cuento, y tanto casco, y tanta bota. Ese es el resultado final. Claro. Sí, por eso tiene el 71% de impopularidad. Es que eso no es gratis, ¿no? ¿Cómo es es que era el eslogan de esa todo lo que campaña? estamos hablando. ¿Cómo es que era el eslogan de la campaña Santos? Doctor Londoño decía, con paz haremos más. Ese era el eslogan de su campaña. Sí. Y lo que nosotros vemos es que los que hicieron más fueron los grandes corruptos de este país que se robaron toda la infraestructura. ¿Y de los helicópteros qué? Pues lo de los helicópteros es muy grave y hay inclusive modificaciones al reglamento de la aeronáutica civil en Colombia para poderlos permitir operar en Colombia. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una compañía que se llama UTAR Helicopters, que entró a Colombia contratada por la ONU y por el gobierno para realizar las operaciones aéreas de lo que ellos han llamado el posconflicto colombiano. Para eso se empleará helicópteros rusos MI, son muy recordados porque, por ejemplo, para la operación Jaque se utilizó uno de ellos por lo grandes que son. Estos helicópteros existen en Colombia, aquí hay empresas que tienen helicópteros MI, pero el agravante de esta noticia es ¿cuál? Que la ONU no permite la asistencia de tripulación colombiana. Todos son personas extranjeras. Mientras las compañías colombianas que tienen mejores aeronaves, mejores tripulaciones, conocen muy bien la topografía nacional, debieran ser los que están en esos helicópteros, resulta que entonces van a ser extranjeros y contratados por la ONU. Pero también hay que anotar una cosa, ese modelo de aeronaves, los MI, en Colombia desde el año 2004. No pueden ingresar a Colombia por reglamentación aeronáutica. Pero ya todo quedó arreglado porque la Aeronáutica Civil, mediante la resolución 00201 del 23 de enero de 2017 del Ministerio de Transporte, permitió que entraran los helicópteros MI con logos símbolos de la ONU. Demar, todo es un negocio. Aquí cambian lo que tengan que cambiar con tal de poder beneficiar a uno o a dos contratistas. Esto ya es el colmo de los colmos, doctor Londoño. Donde usted ponga el dedo, ahí le sale pus de lo podrido que está el Estado colombiano. Plata de la ONU, me muero de la risa. Quien financia eso es el gobierno colombiano, que le pasa la plata a la ONU para que la ONU haga estas porquerías que está haciendo en Colombia, trayendo unos tipejos que se ponen a bailar con las guerrilleras. Y ahora con helicópteros que están prohibidos en Colombia y autorizados especialmente por la Aeronáutica Civil. ¿Quién es el nuevo director de la Aeronáutica Civil? Alfredo Bocanegra. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Entregado pues al gobierno nacional haciendo estas cosas que está haciendo. Entonces, esto todo es una farsa. Pero me pregunto, hoy vence el plazo para la concentración de los de las FARC. ¿Dónde están los niños? ¿Dónde ¿Dónde están? Ahora sí le voy a contar un cuento. Esto responden las FARC al gobierno sobre el reclutamiento de menores. Para Aldinever Morantes, jefe del Frente 53 y comandante del puerto de preagrupamiento donde se encuentra el menor Yulmer Gómez, dice lo siguiente este pisco, entre comillas:
En la guerrilla no hay menores reclutados. Los estatutos de las FARC niegan el ingreso forzoso de menores. Pero es que nos creen ¿qué? Pues nos creen bobos, eso es lo que nos creen, William. Bueno, pero se contradicen, William, porque uno dice que no y después otro dice que sí, que los van a liberar. Entonces, ¿en qué está? Es un juego de mentiras y... Sí, o sea que, bueno, se hicieron adultos muchos en la guerrilla, ¿no? Recordemos Muy eso, bien. crecieron en la guerrilla. Y entonces sobre los secuestrados y las víctimas, Sí, ¿qué señor. está pasando? Estamos con una persona que debe saberlo y que no fue invitada a esa pantomima que hicieron con el presidente Hollande, al que se llevaron a una zona de preagrupamiento y se lo llevaron de saco y corbata al hombre más desprestigiado en la política europea. Eso fue lo que le quedó a Sí, Santos. se va de smoking el tipo. Muy bien, sí, más o menos. Sí, faltó eso nomás, sí.